Buenos días, bienvenidos al evento de entrada como socio a Asebio por parte de Clinea. Nada, queríamos agradecer a todos los compañeros que nos han puesto todas las facilidades para poder organizar el evento, sobre todo por parte de Asebio, a Jon y a Nuria, que nos han puesto todas las facilidades y nos han acompañado en este proceso, que no ha sido fácil. Antes que nada me gustaría agradecer a todos los colaboradores que se han prestado a venir hoy a este evento, a Romy, a Roberto y a Pablo, y sobre todo a Jon, director de Asebio. Y para empezar vamos a introducir a Jon, director general de la Asebio, que nos va a presentar nos introducirá las tendencias de mercado en la industria farmacéutica. Así que, Jon, por favor. Muchas gracias. A vosotros. Buenos días. Muchas gracias a Clinea por invitarnos a participar en este interesante evento. Estamos muy contentos de teneros en Asebio. Bueno, sin más voy a empezar con la presentación. Ahí estamos. Bueno, pues comenzar por presentarnos, ¿no? Esta es la misión. Como veis, es una misión tremendamente ambiciosa. Tenemos ese objetivo de transformar el modelo económico del país, poniendo a la biotecnología en el centro de ese nuevo modelo para impulsar un nuevo modelo de crecimiento que sea más sostenible y responda a las necesidades actuales de la sociedad. Yo siempre digo que la asociación, estas digamos, las líneas principales del objetivo estratégico, que es del plan estratégico, que es la primera vez que los presento en público. Es un plan estratégico que ha sido rehecho recientemente, que tiene esas 4 líneas principales, ¿no? Una primera que es la de mejorar y proteger la vida de las personas, una segunda que es relativa a la sostenibilidad, ¿no? A impulsar esa sostenibilidad ambiental, fundamentalmente, y cómo conseguirlo, pues a través del sector biotecnológico, impulsando su desarrollo y también llegando más hacia la sociedad, ¿no? Consiguiendo una mayor concienciación social y una mayor capacidad de influencia, que es a lo que fundamentalmente nos dedicamos en la asociación. Para presentaros también lo que es Asebio, yo siempre digo que la asociación es tan particular como el sector al que representamos, porque siendo una asociación empresarial no solo hay empresas en la asociación, son mayoritarias por supuesto, pero de cerca de los 290 socios que tenemos en la asociación hay 50 que son organismos públicos de investigación, universidades, fundaciones hospitalarias, porque desde el principio los fundadores de la asociación tuvieron muy claro el papel que tiene la colaboración entre lo público y lo privado y la intersección entre lo académico y lo empresarial en el día a día de este sector y en su desarrollo, ¿no? El segundo elemento de diversidad es el relativo al tamaño empresarial. De las 220 empresas que tenemos en la asociación, tenemos un 85% que son pequeñas y medianas compañías, y un 15% que son grandes compañías, 12% grandes multinacionales y un 3% compañías de origen nacional, que es también un fiel reflejo del tejido productivo del país. Como sabéis, este es un país fundamentalmente de pymes, que vienen a suponer más del 90% del tejido empresarial también en nuestro sector, ¿no? Y el tercer elemento de diversidad de la asociación es el relativo al sector de aplicación, siendo un sector que está definido, bueno, de hecho, siendo una asociación, porque no somos un sector exactamente, somos un conjunto de sectores, somos una industria, que está definida por una tecnología y no por un mercado. Tenemos compañías que operan en el mercado de la salud, que son mayoritarias, pero también tenemos compañías más de perfil alimentario, agrario, incluso compañías semilleras, de bioestimulantes vegetales, y luego tenemos también compañías más de perfil industrial que están produciendo productos que sustituirán a los productos de origen petroquímico en el futuro, con productos mucho más sostenibles y de origen renovable. Esta es la composición de la asociación, como veis muy diversa, y lo que tienen todas las compañías y entidades que forman parte de la asociación es que tienen en la biotecnología su actividad principal, y el I+D su principal factor de competitividad empresarial. ¿Qué significa trabajar en el sector biotecnológico? Pues trabajar en el sector biotecnológico supone trabajar en un sector que genera un impacto económico ya superior a ese 0,8% del Producto Interior Bruto, en torno a 120.000 empleos de impacto en la economía española, y contribuimos a la financiación del estado de bienestar, con esos 4.200 millones de euros a través del impacto fiscal que tiene nuestra actividad. Una de las características fundamentales que tiene el sector es que invertimos en I+D.
invertimos mucho en I+D. Ahí veis la evolución, como veis, desde el año 2013, que es el año en el que la crisis impactó más fuerte en nuestras actividades, la crisis 2008-13. A partir de entonces hemos crecido de manera ininterrumpida hasta superar el último ejercicio que tenemos datos disponibles, que es ese 2019. En breve tenemos los datos de 2020. Esta es una cuestión de decalaje estadístico del INE. Superamos los 900 millones de euros. Como veis, una evolución creciente que consolida al sector biotecnológico como el primer sector industrial del conjunto de las ramas de actividad de la economía española con mayor intensidad de inversión en I+D, superando otros sectores que evidentemente también tiene una inversión muy relevante, como es el sector farmacéutico tradicional. Veis que he hablado del primer sector industrial porque hay otros dos sectores que nos superan, pero que son evidentes que tenía que ser así. Uno es el sector de servicios de I+D, que eminentemente hacen I+D para prestarlo como servicio y por tanto es su principal gasto como compañías, y el segundo es el sector educativo, donde están las universidades, que como conocéis todos, su segunda misión es la misión de la investigación, ¿no? Y por tanto también es evidente que así tenía que ser, pero el conjunto de los sectores industriales somos el primero. Otra de las características es que movilizamos grandes inversiones. Estos son datos más recientes, del año 2021, que publicamos recientemente en el Investor Day que se celebró hace un poquito más de un mes, donde veíamos que si bien 2020 había sido un año excepcional en términos de atracción de capital, de inversión privada al sector, con 150 millones de euros, creciendo desde 100 a 150, un 50% en un ejercicio, 2021 nos ha vuelto a sorprender con un crecimiento de un 20% más, hasta esos 180 millones de euros, que son un récord histórico en la historia de la biotecnología española, en 41 operaciones de ampliación de capital. Ahí veis esa evolución temporal a lo largo del tiempo, ese récord histórico, y otra característica es que vemos también una participación muy relevante en los inversores internacionales. De esos 180 millones de euros, 100 se levantan en el seno de operaciones donde hay al menos un inversor internacional presente, con una evolución, como veis, donde en el año 2014 básicamente no había nada, no había inversión internacional. Desde 16 ha ido creciendo hasta esos en torno a 100 millones de euros que llevamos en los últimos 2 años de participación de inversión internacional. La pregunta es, ¿esto es flor de un día o va a continuar? Y nosotros lo que vemos es que hay algunos indicadores que apuntan a que nos esperan 2-3 años buenos por delante en cuanto a inversión. Ahí tenéis los fondos de capital riesgos que se han levantado en los últimos 10 años. Como veréis, en 2019, 2020, 2021 se han levantado por encima de los 300 millones de euros en total. Y esos 300 millones de euros no están totalmente invertidos, sino que están remansados en los fondos. Y por tanto creemos que el flujo de inversión va a seguir fluyendo a nuestras compañías, lo cual, bueno, pues es un indicador anticipado de que esperamos unos años positivos por delante. El tejido empresarial ha evolucionado en consonancia con los indicadores anteriores. Como veis, estamos en torno a 800 empresas completamente dedicadas a la biotecnología, es decir, empresas que tienen la biotecnología su actividad principal o exclusiva. Desde cuando Asebio empezó, que fue en el año 1999, había 50 empresas. Hemos crecido de una forma muy relevante, y en torno a 3.500 empresas realizan algún tipo de actividad biotecnológica, bien porque sea su actividad principal, tenga en la biotecnología una actividad secundaria o lo utilicen en un proceso productivo. Un tejido empresarial que está distribuido en el conjunto del territorio nacional. Hay algunas comunidades autónomas que evidentemente destacan, ¿no?, que fundamentalmente son Cataluña y Madrid y Andalucía, con una composición diferente entre ellos, pero como veis con una distribución territorial amplia en el conjunto de todo el Estado. Y en términos de empleo también el empleo ha ido creciendo de manera constante desde el año 2013, ahí está desglosado por cada tipología de empresa el empleo directo que generan estas empresas. Como veréis, las empresas biotech están en el año 2019 empleaban de forma directa esos 30.000, en torno a 30.000 personas. Y si sumamos el impacto indirecto inducido es cuando llegamos a esos 120.000 que mencionaba
al principio, con un crecimiento desde pues, 15.000 en 2010. Básicamente se ha duplicado el empleo directo de las empresas biotecnológicas. Y todo esto es posible en gran parte porque tenemos buenos cimientos como sector, tenemos un sector científico que genera mucho conocimiento, conocimiento además de gran calidad. Somos la 8ª potencia en nuestra área de conocimiento, 5ª en áreas tan prometedoras como las terapias avanzadas, y además hemos ido mejorando esa posición relativa en los últimos años. Además, los indicadores de calidad también son buenos, estamos un 30% por encima de la calidad media del conjunto del planeta, con lo cual, bueno, pues la posición española en este área es buena y son los cimientos sobre los cuales tenemos la capacidad de crecer como sector. Aquí me gustaría simplemente hacer un recordatorio, ¿no?, de que el sector ha demostrado su capacidad de respuesta en una situación tan complicada como la COVID-19. Esto es algo de lo que desde ASEBIO estamos tremendamente orgullosos. Creo que además la sociedad lo ha visto prácticamente en directo. Las empresas biotech fueron las primeras en desarrollar test diagnósticos, PCR al principio, antígenos después. Las empresas biotech son las que están en el origen de las nuevas tecnologías que han permitido el desarrollo de las vacunas, que permiten que hoy estemos aquí, sin mascarillas. Y todo esto ha sido posible gracias a pues, décadas de inversión y un esfuerzo continuado de nuestras compañías. Y eso se reflejó el año pasado cuando nosotros en 2020 preguntamos a nuestras empresas qué productos tenían en desarrollo, qué productos habían desarrollado a lo largo del año. Salió esa gráfica que veis ahí, donde veis el impresionante crecimiento, bueno, el impresionante pico de lanzamiento de productos que hay en el área del diagnóstico, que son fundamentalmente todos los productos de diagnóstico que se lanzaron frente a la COVID-19. Y con esto simplemente, pues, 3 transparencias finales sobre qué ofrecemos en ASEBIO a nuestros socios, como es el caso de Clinea, ¿no? En primer lugar, nosotros siempre decimos que cuando uno está en una asociación es porque quiere cambiar su realidad, ¿no? Lo que hacemos en la asociación es trabajar juntos por modelar un futuro que sea mejor para nuestro sector. Y eso se hace a través del trabajo colaborativo en los grupos de trabajo, se hace reflexionando conjuntamente, y la asociación lo que hace es trasladar toda esa inteligencia a los poderes públicos para intentar que la tengan en cuenta en sus iniciativas legislativas, ejecutivas. Y la verdad es que en el contexto de la pandemia la asociación ha conseguido posicionarse de una forma muy importante y tener interlocución y capacidad de influencia en el plan de recuperación, en la iniciativa España 2050 y en otras muchas iniciativas que están ahora mismo en marcha. El segundo elemento que me gustaría destacar es que evidentemente ASEBIO es una plataforma de visibilidad para sus socios, tanto a través de nuestras herramientas de comunicación interna hacia los socios, externa, página web, impacto en las redes sociales, que también ha sido algo que en el contexto pandemia pues, ha lucido mucho, ¿no? Y por último, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues dado que somos una plataforma de en torno a 290 socios, como os he dicho, pues lo que intentamos también es generar conexiones, generar oportunidades de desarrollo de negocio interno a través de nuestros eventos y a través también de actividades informales, ¿no?, con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuestras empresas y su crecimiento. Y sin más, pues me gustaría agradecer de nuevo a Clinea que hayan contado con nosotros y bueno, ha sido un placer y estoy deseando escuchar la mesa redonda, que seguro que se comparten reflexiones muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, John. Muy interesante. La verdad es que nos has ilustrado con un futuro muy bonito para el sector y con el que creemos que todos los que van a salir después pueden aportar su granito de arena, como ya están haciendo desde hace mucho tiempo. Y la pregunta principal es ¿por qué Clinea ha decidido apostar por la biotecnología y entrar en ASEBIO? Básicamente lo que hemos estado viendo en estos 2 últimos 3 años que llevamos ya trabajando con compañías del sector, lo que hemos visto es que hay 2 modalidades de empresa, 2 tipologías. La multinacional, que ya conoce muy bien cómo trasladar estos proyectos de nuevas plantas, ampliaciones y reformas, porque tienen equipos de ingeniería, de mantenimiento ya muy consolidados y un departamento global que también les ayuda a consolidar todos estos proyectos. Y luego hay el otro tipo de empresas que son ya más pequeñas, startups, spin-off que han salido, que llevan mucho tiempo a nivel científico desarrollando las moléculas, estas moléculas que son mucho más complejas que las de síntesis química que se han hecho hasta ahora, y
tienen mucho conocimiento científico, pero a la hora de ejecutar proyectos, tanto ingeniería como ejecutarlo en la construcción, no tienen el equipo que necesitarían, porque tienen un equipo científico, pero no tienen el equipo técnico porque hasta ahora no lo han necesitado. Y aquí es donde creemos que podemos también aportar muchísimo valor acompañando a esta pequeña empresa con nuestros servicios de ingeniería y gestión de project management en la fase de construcción, ya que con nuestro equipo especialista en proceso biotecnólogo podemos acompañar, industrializar los procesos productivos. Luego un poquito Jordi, nuestro director de biotecnología, nos ubicará un poquito en qué podemos ofrecer a nivel de biotecnología, a nivel de proceso, ¿vale? La otra cosa es explicaros un poquito Clinea. Hay visores que estáis hoy que ya nos conocéis, pero bueno, queremos introducirnos para los que no nos conozcan. Clinea es una ingeniería especialista en proceso químico y en proceso biotecnológico, que damos soluciones en todas las etapas de un proyecto para una reforma, una ampliación, una planta nueva. ¿Cómo lo hacemos? Siempre decimos, nos gusta empezar con el producto, conociendo muy bien el producto, para acompañaros en la selección de estos equipos que van a estar haciendo la producción. Una vez ya tenemos seleccionados los equipos, os podemos ayudar en la consolidación del layout, fijar las zonas de producción, las salas auxiliares, flujos, GMPs, toda la parte de regulatory que hay detrás de una planta nueva de producción, a nivel de GMPs, por supuesto, siempre en el sector farmacéutico, que es el que conocemos. Una vez ya tenemos el layout definido, ya podemos entrar en las instalaciones. Al final es muy importante la sala blanca, la climatización y todos estos servicios que van a dar soporte tanto a las salas como a los equipos. Al final, ¿cómo nos gusta acompañaros? A nivel de fases de proyecto, desde una base inicial del business case, donde es necesario saber qué coste de inversión va a haber para poder tomar una decisión del go o no go en esta inversión de ampliación, reforma o planta nueva, haciendo un estudio de viabilidad, donde, por supuesto, la parte de marketing, la parte de análisis del mercado la hace el laboratorio, pero nosotros la inversión en CAPEX que va a haber y hasta OPEX a nivel de producción de operaciones, pues os podemos dar este granito de arena para saber los costes que va a haber el día de mañana. Con esto ya decidir, si hay la luz verde que decimos nosotros, pues ya podemos empezar con una ingeniería conceptual donde se definen equipos y layout, luego una ingeniería básica de detalle donde ya acabamos de diseñar el total del proyecto para que luego una instaladora ya pueda hacer la instalación de climatización, servicios, equipos y todo. Antes, previo a la instalación, ayudamos con la documentación para licitar. Al final es muy importante que nuestros clientes puedan hacer una comparativa, un análisis comparativo técnico-económico de los proveedores que van a dar servicio en la fase de instalación. Y ya en fase de instalación nosotros no queremos abandonar al cliente para nada. Al final, para cumplir con todos los requerimientos que hemos especificado en la fase de ingeniería, pues nos gusta acompañar al cliente ya con nuestro equipo de obra, director de proyecto, jefes de obra, controles financieros y de tiempos, al final para acompañar. Como lo que nos encontramos es que la falta de recursos que tienen los laboratorios para ejecutar los proyectos y al final tienen que estar en el día a día, no tienen que estar en obra a pie de cañón, aquí es cuando nosotros, yo siempre digo, nos ponemos el gorro de obra con el logo del cliente para ser sus ojos y sus controladores en la fase de ejecución. A nivel de sostenibilidad, porque también tenemos 3 goals básicos que estamos aplicando desde el año pasado y que para nosotros son muy importantes. Siempre decimos proceso biotecnológico, que es lo que os explicaremos ahora y que vais a ver en la mesa redonda, que tenemos mucho conocimiento. Sostenibilidad, al final nosotros también diseñamos unos con criterios sostenibles, cada día está más en boca de todos que tenemos que crear un planeta mejor. ¿Cómo lo vamos? Si no lo hacemos nosotros en la fase de diseño climatizadoras que gasten menos, generadores de servicios que gasten menos, dotando a nivel de parámetros de control que permitan reducir los consumos cuando no se está usando la planta. Al final hay muchos modelos que nos permiten mejorar el día a día de la planta a nivel sostenible. Con la selección de materiales también. Luego, el tercer punto crítico o pivot importante que tenemos dentro de Clinea para poder ayudar a acompañar a nuestros clientes es la transformación digital. Las tecnologías han evolucionado muchísimo, estamos mucho mejor, podemos dotar de nuestro software, de nuevos softwares, de nuevas aplicaciones que permiten mejorar muchísimo el día a día y la extracción de datos para tomar decisiones. Para explicaros esto, yo que no soy el experto dentro de la casa, os voy a presentar a Marc Ramoneda, nuestro director de transformación digital, que os va a hacer 4
insights del sector. Por favor, Marc. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Bien, pues desde Clinea DX, transformación digital, lo que queremos básicamente es pinchar esta burbuja de hype que hay alrededor de tecnologías 4.0. ¿Vale? Vemos que hay una diferencia, un gap entre lo que se está haciendo a ciertos niveles de grandes consultoras promoviendo roadmaps muy visionarios y muy bonitos, con PowerPoints un poco caritos, pero bueno, que la tecnología está ahí para hacerla y para seguir a estas grandes líneas estratégicas en transformación. Pero después también hemos visto una realidad del día a día, que es donde estamos nosotros con nuestros clientes en las plantas, etcétera, que vemos que el día a día de una planta dista bastante, por no decir mucho, de este hype alrededor del 4.0, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que yo creo que alrededor del 90% de las plantas, de las sites, apenas saben sacar los datos de sus fuentes de datos de una forma correcta, con toda la normativa que esto aplica en el sector, o si ya los saben sacar, están trabajando con silos de datos, ¿de acuerdo? Realmente no extraen todo el conocimiento del dato porque están de forma aislada y aún con muchos pasos intermedios manuales, ¿de acuerdo? Pues Clinea DX nace de cubrir este gap porque nosotros pues queremos aterrizar todo este hype y lo podemos hacer porque venimos de la planta, venimos de la realidad y del día a día de vuestras plantas. Y en este sentido, pues como tenemos conocimiento del proceso y capacidad de asimilar las nuevas tecnologías a los procesos, pues nos sentimos confortables en esta zona y adecuamos la transformación digital que realmente el cliente necesita en cada una de las etapas que puede haber en un roadmap de transformación digital. Bien, todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues hacemos una aproximación bastante paso a paso y bastante pragmática, ¿no? El primero que proponemos al cliente es hacer una auditoría de transformación digital para ver el nivel de madurez digital que está la planta y a partir de ahí, como punto de partida, sentar las bases de la transformación digital que vendrá después al ritmo y requerimientos del cliente. Esto es muy importante, adecuarse a la realidad de la planta y que sea realmente algo ejecutable. ¿Sí? Este modelo que utilizamos es el de Bioforum a día de hoy. Hay muchos modelos para determinar la madurez digital de una planta, pero de momento, también porque el sector es conocido, el modelo de Digital Plant Maturity Model de Bioforum, pues nos sentimos confortables haciendo referencia y ejecutando este modelo de auditoría. Una vez tenemos esto detectado a nivel de foto actual de transformación digital, pues construimos un roadmap siempre con el cliente. Nos entrevistamos con todos los departamentos, no hay que olvidar recursos humanos, no hay que olvidar calidad, manufacturing, etcétera, y consolidamos a todos los niveles un roadmap. Este roadmap se puede quedar en papel mojado, como la mayoría de veces pasa si no se hace una aproximación más de ejecución del roadmap. Siempre concebimos este roadmap con una parte ejecutiva después, ¿de acuerdo? Realmente el tercer punto, el tercer approach que hacemos es ayudar a la ejecución de este plan de transformación digital, porque si no se va a quedar ahí, como muchos se han quedado en simples presentaciones, ¿de acuerdo? Para esta ejecución, ¿qué es importante? Pues tener el conocimiento y estar pues, trabajando con distintos partners que pueden ayudar a la ejecución y sobre todo insistiendo una vez más con el diálogo con el cliente en ese sentido, ¿no? No hace falta que todo el mundo esté con las HoloLens desde casa viendo el proceso productivo. Hay gente que apenas puede hacer un Product Quality Review de forma más o menos automática y sin que sea un drama de coger los datos, incumpliendo muchas veces, quizá o rozando el incumplimiento de la integrity, etcétera, ¿no? Con lo cual, automatizar ciertas tareas ya es un primer paso de este roadmap de transformación digital. Con lo cual, ahí estamos, en la ejecución y también en la supervisión de futuros proyectos que vayan habiendo de implantación de sistemas de manufacturing IT. Bien, esto es un poco el resumen, ahora también saldrán otros comentarios durante la mesa redonda y esto espero que se vaya pues, divulgando más y viendo puntos de vista más realistas, ¿de acuerdo? En ese sentido, me gustaría también presentar a Jordi Gibert, mi compañero, es el responsable de la unidad de biotecnología de Clinea. Es un doctor ingeniero químico para el IQS, es máster en... tienes muchos títulos, a ver si me acuerdo de todos. Es un crack, en definitiva, ha estado en el MIT, ha estado en máster en biología para Bellaterra, la Universidad de Bellaterra,
y también ha sido empresario en el sector biotecnológico. O sea, muchas gracias, Jordi, para liderar también la mesa redonda conjuntamente conmigo. Y sin más, yo diría, me gustaría dar paso a los participantes de la mesa redonda. Nos podemos ir sentando y lo que vamos a debatir hoy básicamente es un poco de lessons learned de los proyectos críticos de ingeniería que han ejecutado cada uno de estos invitados y sus propias experiencias. Al final tiene que ser esto un intercambio de experiencias y emociones y un poco de ver cómo está el sector en este punto desde la vertiente más de ingeniería de proceso. Muy bien. Muchas gracias, Marc. Pues si queréis tomar asiento. Primero de todo, agradeceros, muchas gracias por asistir, a los que estáis al otro lado de la cámara también, muchas gracias por vernos. Y pues voy a empezar presentando a los invitados. En medio tenemos a Romy Moreno Dalton, directora de operaciones de Algenex. Algenex es una empresa que se dedica a la producción de productos recombinantes mediante una tecnología disruptiva utilizando baculovirus y células de insecto. A su lado tenemos a Pablo Gutiérrez, director general de 53 Biologics. 53 Biologics es una CDMO que se dedica a la producción de medicamentos de origen biológico. Y finalmente tenemos a Roberto Carlos Sánchez, responsable de ingeniería y mantenimiento de la planta de Takeda Cell Therapy Technology Center de Madrid, donde fabrican medicamentos de terapia celular halogénica. Muchas gracias a los tres, bienvenidos. Y pues empezamos con el primer bloque, que consiste en los principales retos de los proyectos de ingeniería en el sector biotecnológico. Sí, como primera pregunta abierta a la mesa sería, me gustaría entender un poco en qué momento surge la necesidad de incorporar una ingeniería en vuestro desarrollo de proyecto, ¿no? Como compañías. Tomo la palabra yo, que ya estoy por orden. Sí. Verdaderamente, yo creo que aquí, sobre todo en el caso nuestro que trabajamos con terapia celular, al tratarse de un modelo nuevo de negocio, el conocimiento no es muy elevado. Entonces, el tipo de perfiles y de personas que conocen este sector no es muy elevado, incluso dentro de la propia compañía. Dentro de la propia compañía tiene también problemas porque es un greenfield y tenemos que, de alguna forma, encontrar sinergias con algunos colaboradores para poder llevar a cabo esos proyectos. No es una cuestión solo nuestra, sino es una necesidad de tener un equipo potente que pueda darnos soporte para poder llevar a cabo proyectos. Un tema de combinar. Al final somos equipos pequeños porque hacemos cosas pequeñas, pero que al final tienen los mismos requisitos y las mismas necesidades que puede tener algo grande. Sí, perfecto. Bueno, en nuestro caso, Algenex, como ha dicho Jordi, utiliza una tecnología disruptiva en insectos. Entonces, al igual un poco que mi compañero, bueno, es una tecnología con unos procesos muy distintos de lo que está acostumbrado el mercado. Y bueno, a la hora de hacer unas nuevas instalaciones que soportan esto, pues es necesario tener toda la información. Pero yo creo que mi experiencia o lo que yo mejor puedo aportar aquí es concretamente lo contrario, es decir, yo me he enfrentado a hacer unas nuevas instalaciones sin una ingeniería. Y eso es lo que me ha convencido de que hace falta una ingeniería para hacer esto. Algenex es una empresa muy pequeña, ahora estamos en expansión, en estos 2 últimos años hemos crecido mucho, pero hace 2 años decidimos hacer unas nuevas instalaciones más con calidad farma, porque bueno, estábamos en un laboratorio un poco precario y bueno, teníamos un presupuesto muy pequeñito y tuvimos que bueno, pues arremangarnos los 14 que éramos, y concretamente nos tocó a mi compañera, que es la directora científica, y aquí la directora de operaciones, bueno, embarcarnos en este proyecto de hacer unas nuevas instalaciones. Entonces, os podéis imaginar la aventura que esto fue sin una guía, ¿no?, de una ingeniería que sepa, pues, bueno, como estaba explicando Eloy antes,
todo lo que hay que saber para poder hacer las instalaciones en condiciones, ¿no? Toda la parte de regulatorio, la parte de bueno, calidad de los aires, etcétera. Y bueno, simplemente mientras haces unas instalaciones surgen bastantes inconvenientes, como es lógico, y bueno, que te hablen, pues yo qué sé, de electricidad, de cosas que tú no conoces, pues es bastante complicado, ¿no? Es verdad que aprendimos un montón, pero nunca más. De hecho, ahora mismo nos estamos planteando ya el hacer las siguientes instalaciones con más capacidad y ya nos hemos embarcado con Clinea. De hecho, ayer mismo tuvimos el kick-off meeting y bueno, desde luego es una lección aprendida. Muy bien. Sería el primer lessons learned de la mesa redonda, creo, ¿no? Tras esta experiencia semi-traumática, ya tenemos una encima de la mesa. Lessons learned nunca más, como bien has dicho, Eso es. de ir... bueno, que puede ser... puedes aprender mucho, pero al mismo tiempo, cuando se ve desde fuera, una vez recorrido, vale, he aprendido mucho y demás, pero se ha sufrido demasiado por lo que tenía que ser, ¿no? Sí, y luego que hay ciertas cosas que, a ver, las instalaciones funcionan y estamos bien y estamos funcionando, pero hay cosas que podían haber estado mejor, o cosas que nos hemos dado cuenta ahora que o nos hemos quedado pequeños enseguida, o no sé, es que ahora resulta que por el regulatorio esta habitación no puede estar al lado de esta. Sí. Bueno, el haber tenido ahí un apoyo hubiera mejorado las cosas. Claro, y a veces también falta un poco la visión crítica o la tercera opinión, ¿no? Porque tú te confías plenamente con el administrador, ¿no? Que te dimensione correctamente la unidad de aire, lo que toque, pero tienes que confiar ciegamente con alguien que no está mal, tampoco, pero que hay un riesgo ahí de... Sí, alguien que sea, parte. eso es, un externo que te diga si lo que te está diciendo, bueno, la ingeniería que lo fabrica es correcto, el problema que te está planteando, no, esto no se puede hacer, si realmente eso es así, porque si no, claro, tú sin conocimientos te tienes que fiar de lo que te dicen. Igual, bueno, sí que hay posibilidades, ¿no? Entonces una tercera parte siempre viene bien ahí para mediar. Y por vuestra parte, Pablo, ¿cómo lo visteis? Bueno, yo coincido un poco, ¿no? Que siempre que puedas meter a un profesional de la gestión de un proyecto constructivo, cuanto antes lo hagas, mejor te va a resultar la gestión de ese proyecto. Esto es importante, la temporalidad. Tú comentas cuanto antes, ¿no? Sí, el problema que hay, yo creo que es lo mismo que has comentado tú, es restricciones presupuestarias. Vale. Entonces, para las empresas pequeñas, pues que estamos empezando, que tienes que montar una primera instalación, quizá al principio pues es una parte que prescindes, no porque la internalizas. Voy a hacer yo el diseño, sobre todo si tienes cierta capacidad de ingeniería, aunque sea muy limitadita, pues puedes hacer el diseño y puedes tratar de avanzar pues con consultores regulatorios, con alguien que te revise el layout, pero no tanto como una ingeniería que te gestione un proyecto siguiendo los cánones, ¿no? De conceptual, básica, detalle, ejecución. Correcto. Entonces, yo creo que ahí viene una limitación que después es una realidad a la que te enfrentas o a la que te puedes enfrentar en función del budget que tengas para hacer el proyecto. Yo, cuando creo que es imprescindible el gestionar un proyecto con una ingeniería desde el principio, es cuando entran en juego utilities industriales. Muy bien. Es decir, y ahora bueno, lo desarrollo si queréis. Nosotros hemos empezado como empresa prestadora de servicios, inicialmente en servicios de desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo que es desarrollo de cepa, desarrollo de proceso y escalado de proceso. En toda esta fase realmente no necesitas una ingeniería porque son más actividades o trabajos de laboratorio. Nosotros la primera planta de manufactura farmacéutica que hicimos era para producción de banco celular. Ahí no necesitas realmente utilidades industriales, puedes comprar el agua purificada, no necesitas quizá vapor o en pequeñas cantidades que lo haces con generadores pequeños y demás. Entonces, eso sí que yo creo que en ese marco lo puedes llegar a gestionar. Idealmente no, pero una vez que entras en una instalación donde tienes infraestructura industrial, con lo crítica que son las instalaciones, las utilidades industriales para una planta farmacéutica, yo creo que ahí es que
no quedan más, o sea, si no va a ser un fracaso probablemente. Porque tienes que montar una caldera de vapor industrial, que eso ya es diferente incluso de los perfiles que puedas tener en los perfiles para hacer una actividad de I+D. Vas a tener que montar equipos de agua purificada, de agua wifi, industriales, toda la red de distribución. Entonces ahí yo creo que las pruebas con gaseosa, ¿no? Dice. Sí. Entonces ahí yo creo que es obligatorio, seguro, el contar con una gestión ingenieril del proyecto. La otra parte, aunque es deseable, yo creo que se puede gestionar, pero a partir de ese punto yo creo que es incuestionable. Correcto. Lessons learned aquí, para mí el segundo sería el cuándo, ¿no? Lo has explicado muy bien. Yo creo que es importante. A veces, hablando desde la parte más de ingeniería, nos encontramos ya que el cliente con los nervios, prisas, ha dimensionado, incluso comprado long lead equipment, ¿no? Y tú tienes que hacer ingeniería inversa, ¿no? Con todo esto que ya ha evolucionado con buena voluntad y demás, pero quizás nos llaman un poco tarde en algunos de los casos, con lo cual la temporalidad de entrada en el proceso yo creo que es muy básico. Gracias. Y habiendo visto la necesidad, ¿no?, que habéis tenido de una ingeniería, ¿cómo valoráis que esta ingeniería tenga o no conocimiento de vuestro proceso, ¿no? ¿Qué es más cómodo para vosotros? ¿Una ingeniería generalista, neutra, que se dedique simplemente a las instalaciones siguiendo vuestras indicaciones, o que además tenga expertos de proceso, ¿no?, que puedan añadir algo más a esta ingeniería, ¿no?, a que la planta sea muy focalizada, ¿no?, en el producto que vosotros estáis produciendo? Hombre, yo creo que es fundamental que tengan experiencia en biotecnología, cuando menos, y si ya es en los procesos que la empresa realiza, pues mejor que mejor. En nuestro caso, muchos procesos son convencionales, pero todo lo relacionado con el insecto y la inoculación del insecto, no hay nadie que lo haya hecho antes, con lo cual no vamos a encontrar una ingeniería que tenga experiencia en esto, porque esto hay que diseñarlo, bueno, desde cero, con creatividad, pero al menos que tengan conocimientos en biotecnología, en calidad farma, en, bueno, pues eso, calidades del aire, GMP, todo ese tipo de cosas es fundamental, yo creo. Yo creo que estamos en una posición muy parecida en lo que son terapias avanzadas. Estamos en un estadio de estar al frente de innovación, y al final sí que es verdad que te puedes encontrar que es un trabajo, es un campo no bien desarrollado, incluso por ingenierías especializadas. O sea, es algo que es novedoso para mucha gente. Para mí sí es importante que el partner con el que vayamos a ir tenga esa posibilidad de al menos entender lo que estamos proponiendo, sobre todo porque al final nosotros vamos a hacer una inversión y lo que buscamos es el state of the art de esa situación. O sea, lo que no pretendemos es ir ni para atrás ni mantenernos estáticos, sino tender a tener lo mejor de ese momento. Entonces, si tenemos a alguien que no nos acompaña, que no nos conoce o no sabe lo que hacemos, va a ser muy complicado que podamos llegar a eso, teniendo en cuenta que al final la inversión va a ser realizada. Al final vamos a hacer un gasto, lo que queremos es que sea lo mejor posible. Claro, y además lo veo como un reto también, porque hay una parte de know-how vuestro, ¿no?, propio de proceso, que la otra gente no tiene por propia, patentado el proceso. Exactamente. Muy bien. Yo creo que depende también, o sea, va a ser siempre deseable y absolutamente necesario, dependiendo un poco de la estructura de la empresa. Yo creo que si muchas veces la tecnología, sobre todo en el segmento bio, la tecnología la tiene la propia empresa, porque es la fabricación de un medicamento que han desarrollado internamente, una CDMO y demás. Y después, claro, si tú tienes un equipo de ingeniería dentro, de ingeniería de proceso, un ingeniero de proceso, que pueda traducir ese conocimiento al lenguaje ingenieril para que haya una fluidez en la comunicación con la ingeniería, pues quizá es menos crítico, ¿no?, un rol de un procesista. Si no tienes ese perfil, o no tienes la tecnología tampoco muy clara, el procesista yo creo que se torna imprescindible. Claro. O sea, porque yo creo que hay desde las empresas tecnológicas a las empresas de ingeniería hay un gap de comunicación. O sea, sí, unos hablan en tuberías planos y otros en cepas y titers. Sí. Entonces ahí tiene que haber eso. Quien lo tenga, si lo tiene la empresa, pues será menos necesario en la ingeniería. Si no lo tiene la empresa, será imprescindible en la ingeniería. Pero siempre deseable, nuevamente. Correcto. Desde mi punto de vista.
Ahí hay además es un punto importante que es el tema de las estructuras. Las estructuras dentro de las plantas, cuando ya son productivas, cuando son de desarrollo, son mucho más complejas porque tienen otro tipo de perfiles, pero cuando llegas a una planta productiva, sobre todo de la tipología terapia avanzada, terapia celular, los equipos de ingeniería, por ejemplo, son muy pequeños en relación con la distribución general. Entonces, sí que hay unas carencias de estructura per se. Además de lo que acabamos de comentar, que tengamos un procesista, es complicado meter un procesista en una estructura de 11 personas, 10 personas, que tener a alguien muy especializado en un proceso, cuando tienes que cubrir muchísimos ámbitos de la propia planta. Claro, esto lleva también a una oferta de servicios desde el punto de vista de ingeniería que puede ser interesante, quizá, ¿no? Un tipo interim engineering o soporte puntual en project management o algún especialista para proyectos concretos que tengáis, ¿no? Más que el proyecto de ingeniería global, sino personas dando soporte. De hecho, muchas de las necesidades que tienes a la hora de desarrollar un proceso, de conocer un proceso, se suelen externalizar. Vale. No suelen hacerse in-house, simplemente por lo que digo, porque es muy complicado defender una posición de un puesto que no sabes si va a ser rentabilizado o no va a ser rentabilizado. Entonces, casi todo afuera. Muy bien. Perfecto. Y también esto me lleva a una reflexión también de cómo valoráis la independencia de la parte de ingeniería con la instaladora, ¿no? Porque nos hemos encontrado un poco de todo. Hay gente que está con sus instaladoras de confianza y solo quiere las suyas. Hay gente que nos pide 3 opciones para instalar según qué, y hay gente que confía completamente a ciegas con nosotros. Vosotros sois los responsables, escojáis a quien consideréis, ¿no? ¿Con qué os sentís más cómodos en este sector, en esta casuística biotech? Yo, por mi parte, cuanto más separado, mejor. Sí. Siempre. Otra cosa es que tengas preferencia por ciertos proveedores. Tú puedes hacer recomendaciones basadas en experiencia, pero al final yo creo que tiene que ser muy limpio. Por no ser contratado de la parte contratante, ¿no? No, para nada. Esta visión más... Sí. Muy bien. Sí, esta es la eterna discusión también, ¿no? ¿Cuál es la estructura después de ejecución de proyecto más adecuada? O sea, la ingeniería tiene que llevar también la ejecución, en cuyo caso pues eres juez y parte, en cuyo caso no tienes una revisión crítica de lo que se ha hecho la propia ingeniería. Si lo separas, tienes el beneficio de lo que comentas, pero también se complica la gestión, ¿no? Por un lado tienes la ingeniería, por otro lado tienes a la gestión de la constructora, y ya si divides además por oficios, pues se te complica todavía más la gestión, que es lo ideal, y entonces al final es un poco el balance y depende también, yo creo que mucho de las capacidades de la compañía. O sea, si tienes un equipo de ingeniería que no tan enfocado en operaciones, sino en ingeniería, pues puedes gestionarlo a lo mejor tú a nivel de la ejecución a nivel de oficios y tener la ingeniería como soporte. Si no tienes estructura, pues probablemente lo más cómodo que sea la ingeniería la que haga el procurement, incluso la dirección de obra. O sea, que yo creo que depende un poco de la casuística, y a mí siempre me parece esta una discusión súper interesante de cómo estructurar la ejecución del proyecto. Y yendo un poco más allá, aparte del procurement, después el operational readiness, por ejemplo, no sé si tiene sentido o lo valoráis hacer con la misma ingeniería hasta el final de todo, o vuestro enfoque. Para mí depende un poco del volumen, vale, o de la tipología del proyecto. Porque si no, típicamente prefieres hacerlo in-house, ¿no? Sí, depende un poco de cómo vaya a ser el proyecto, si son instalaciones, o sea, una cantidad de instalaciones muy grande, o si tienes una planta nueva. Yo creo que ahí sí que puede ser relevante tener una gestión, alguien que te dé soporte externo para poder gestionar eso, porque al final el Operational Readiness Team no deja de ser el equipo que va a hacer el trasvase de la puesta en marcha o sea, va a encargarse de la transferencia de lo que es la OQ, digamos instalación, OQ, y se va a encargar de todas las PQs, procedimientos, etcétera, para que tú puedas hacer APS, o sea, tengas todo un trasvase limpio, sin problemas de lo que tú has estado haciendo durante el tiempo anterior. Yo creo que, ya te digo, en función del volumen de gestión, lo haría internamente o externamente. Yeah. Y no tiene que ver ahí un poco también si realmente es una planta que puedas plantear un cierto test de prestaciones. Es
decir, que sea una planta monoproducto, donde tú realmente en la tecnología has diseñado una planta para producir tantos gramos, tantos kilos de este producto, y entonces sí que puedas llevar desde casi la ingeniería hasta la PQ, o si es una planta más multiproducto, que realmente no hay una garantía sobre la producción o sea, realmente no hay ningún proceso base, sino es un multiproducto tal y como lo has diseñado, el si puede la ingeniería llegar hasta el final o te lo tiene que transferir tras una OQ. O sea, ese quizás es un punto... A ver, yo creo que la misma compañía sí puede hacer las dos funciones, pero creo que son funciones diferentes, porque además, por lo menos en nuestro lo que es planteamiento financiero, la primera parte es capitalizable y la segunda parte no lo es. La segunda parte es operativa. Entonces, por eso digo que es que, entendiendo que puede ser el mismo ente, son dos planteamientos distintos. Y de hecho el segundo suele ser más complicado de defender porque no deja de ser ya un coste directo para la planta en ese momento. O sea, no es un coste amortizable, es un coste que va a ir a fijo de ese año. Entonces, bueno, por eso decía que depende de la carga de trabajo, la gestión y el manejo, pues bueno, pues puede ser de un lado o de otro. Sí, yo lo veía también como un poco un handover de la ingeniería hacia vosotros. Exactamente. Como una parte de transparencia de la tecnología de la instalación. Exactamente. De hecho, por ejemplo, nosotros esa metodología la estamos siguiendo, sobre todo porque no deja de ser una carga adicional que se hace a los equipos. Entonces, lo que se plantea es una ayuda a los equipos para que esa transferencia sea muy limpia y no haya los problemas típicos de carga de trabajo, de no llegamos a tiempo, bueno, pues los típicos. Porque al final lo que tú quieres es llegar a la APS, que venga a la agencia y que te inspeccione. Y ahí es donde tienes el impasse de quién se hace cargo, yo tengo carga de trabajo, que priorizo, y ahí es donde se intenta facilitar, o por lo menos en el planteamiento que hemos hecho nosotros es facilitar que esa transición sea muy limpia y muy ágil. Muy ágil. Muy bien. Relacionado con esto también está el tema de cuando tú diseñas una planta, no la diseñas para un momento actual, unas necesidades de producción, ¿no? Pero también es muy importante tener en cuenta las previsiones de futuro, ¿no? Las ampliaciones de capacidad productiva, ¿no? Las muy relacionadas con las previsiones de ventas, ¿no? ¿Cómo enfocáis este tema de capacidad productiva a futuro? Sí, yo creo que hay una ingeniería también te puede ayudar a prever o a, digamos, planificar cómo puedes tú hacer ese crecimiento posterior, ¿no? Obviamente la empresa es la que tiene que saber qué capacidades quiere aumentar, pero la ingeniería te puede dar soluciones o ideas de, bueno, pues quizá puedes dejar este espacio, aunque no lo equipes todavía, pero lo dejas ya preparado de manera que en un futuro rápidamente y sin mucha obra, digamos así, puedes tú aumentar tu capacidad. Estas cosas, al menos, claro, yo hablo en Algenex, que somos poquitos, no tenemos estas cosas internalizadas, o sea, no tenemos ingeniería dentro, in-house, ni tenemos nada. Entonces, esto siempre es una buena ayuda, yo creo, en nuestro caso al menos. Sí, sí, porque tenemos muchas opciones, ¿no? Sobredimensionar las salas productivas de inicio, prever ampliaciones, por dónde ampliamos. Todos estos temas son temas, ¿no? Que una ingeniería te puede ayudar, ¿no? a dimensionar tu planta, ¿no? Incluso ayudarte con estas previsiones de futuro, ¿no? Cómo plantearlo, incluso como comentaba Plau, a nivel de servicios industriales, ¿no? Si tú diseñas todo un servicio industrial para una capacidad y después lo tienes que ampliar, ¿no? Este sobredimensionamiento es complejo, ¿no? No es solo cambiar de equipo, ¿no? También tienes una red de distribuciones que está dimensionada para cierta capacidad, ¿no? Que la infraestructura luego te permita rápidamente, pues simplemente adquiriendo los equipos, aumentar la capacidad. Y parece básico, pero es que nos hemos encontrado en Site Master Plans de parcelas industriales que no le llegan los servicios necesarios para la planta que se quiere construir. Y esto es muy crítico, ¿no? En fase compra parcelas o tu estrategia de crecimiento te limite que el polígono o que la contrata o los servicios de la parcela no estén adecuados. De hecho, a nosotros nos pasó en las instalaciones en las que estamos ahora. Bueno, previmos una serie de equipos en una sala y nos hicieron la instalación eléctrica para ello. Pero en breve nos dimos cuenta que necesitábamos aumentar la cantidad de esos equipos y la instalación eléctrica no estaba preparada. Tuvimos que volver a meter líneas eléctricas. Bueno, si tú tienes una ingeniería a tu lado, te lo va a advertir, te va a decir, bueno, ten en cuenta que si aquí tú tienes espacio para poner más equipos y en un futuro, pues al menos que la instalación eléctrica esté preparada para ello, ¿no? Ese tipo de cosas que parecen tonterías,
pero cuando uno no sabe, ¿vale? Sabe mucho de ciencia, pero no sabe de estas cosas, pues no se le ocurre. Sí, nosotros lo que hemos tratado de hacer es dejar unas instalaciones, unas utilidades industriales con capacidad de crecimiento, o sea, que tengamos tanto posibilidad de crecer en caudales o potencias y de crecimiento físico, ¿no? Para que se puedan meter más unidades y dejar espacio para líneas de producción en torno a estas utilidades. Llega un momento que no te da, ¿no? O sea, que igualmente vas a tener que duplicar, pero intentar que ese punto donde tienes que volver a meter todas, a doblar las instalaciones, que tengamos después espacio para líneas industriales que puedan ser servidas desde estas instalaciones. Bueno. Que yo creo que en el caso farmacéutico es muy crítico, tanto en tema de inversión como en criticidad y demás. Entonces nosotros, bien o mal, lo hemos intentado, lo estamos enfocando de esa manera. Muy bien. Perfecto, pues si os parece bien pasamos al siguiente bloque, que sería el de industrialización y transferencia tecnológica, ¿no? En este bloque, ¿no?, lo que queremos tratar es, pues, cómo habéis abordado la industrialización, ¿no?, de vuestros procesos, ¿no? Muchas veces, pues, empresas de base científica, ¿no?, desarrollan un proceso en el laboratorio, ¿no?, y llega a un punto y dices, bueno, mi proceso, pues, está ok, ¿no?, he hecho incluso, pues, pruebas de actividad, ¿no? La cosa funciona y pues quiero ir a hacer una planta productiva, ¿no? Este impasse, ¿no?, del proceso laboratorio al proceso industrial, ¿no?, este escalado de proceso, ¿cómo lo habéis enfocado? A ver, yo aquí más que el enfoque me gustaría compartir una lección aprendida. Y es incluso en los periodos iniciales del desarrollo de una terapia o de un nuevo tratamiento, intentar integrar la automatización y la digitalización desde el inicio, ¿vale? Bravo. Desde el inicio. O sea, sobre todo, Marc me va a decir, ahora no, sobre todo la automatización. Es muy complejo hacer una vez ya tienes un proceso regulado, establecido, es muy complejo cambiarlo, muy complejo. Hay muchas variables regulatorias, muchos impactos, y creo que si eso se puede prevenir desde el inicio, puedes ahorrar muchos problemas. No solamente lo vas a ahorrar, sino que además vas a tener unas capacidades que de otra manera no tendrías. Entonces, creo que desde el inicio, por lo menos contemplado cómo hacerlo y cómo vas a manejarlo una vez vayas a pasar a la industrialización, es muy importante. Y esto te ahorra, muchas veces he visto, sobrecostes después, porque hay sistemas que se duplican en funcionalidades, ¿no? Sí, además. Utilizar los datos. Estás pagando muchas licencias por cosas que te están haciendo lo mismo. Porque estás creciendo como zetas de forma aleatoria. Totalmente. Todavía no hemos llegado a puntos de recursos humanos, etcétera, pero sí. Al final los perfiles por lo menos que tenemos en este tipo de industria son perfiles muy especializados. No son fáciles de conseguir, son en mayoría de las ocasiones procesos muy manuales en la mayoría de los casos. Entonces, todo aquello que sea susceptible de automatizarse, de evitar tener riesgos de no poder dar continuidad al negocio porque no tienes un personal adecuado para llevarlo a cabo, creo que debe ser evaluado, y sobre todo porque también pues, tenemos limitaciones de espacio. Un equipo automatizado puede dar mayores rendimientos que un equipo que no sea automatizado. O sea, tienes muchas variables que te van a hacer que te compense a futuro, el tener eso ya in place. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, bueno, para nosotros la automatización es fundamental porque lo que tenemos ahora es una escala piloto, digamos, una planta piloto donde ya hemos robotizado algunas cosas, pero esos robots, bueno, tenían que ser unos robots pilotos para demostrar que la tecnología efectivamente se puede industrializar. Por eso no tienen ningún tipo son súper sencillos, no tienen digitalización ni nada. Pero para la siguiente planta, que ya va a ser industrial, desde luego nos planteamos, de hecho vamos a hacer en breve un piloto de digitalización, aunque los procesos luego van a cambiar mucho, pero para empezar sobre todo a
una cosa fundamental es que la gente tenga el mindset de empezar a trabajar con digitalización, que es completamente diferente. Y bueno, también te permite identificar cosas que a lo mejor si directamente vas a la planta ya y lo quieres montar, no se te ocurren, ¿no? Entonces, identificar dentro de tu proceso qué cosas, qué parámetros son importantes, ¿no?, en la digitalización, etcétera. Y en cuanto a lo que comentabas antes de cómo plantear o enfocar el escalado, Jordi, bueno, como comentaba antes, en nuestro caso ahora tenemos que cambiar los procesos, sobre todo los de cría del insecto, ¿vale?, para poder escalarlos. Se tienen que plantear de manera totalmente diferente y entonces aquí empieza una etapa de creatividad, de diseño. Hay cosas que están ya inventadas, digamos, se crían a nivel industrial insectos en el mercado y todo esto está al acceso, pero lo que no se hace hasta ahora es inocular esos insectos. Entonces es verdad que hay robots ahí que te inoculan, por ejemplo, los huevos de gallina para hacer vacunas y demás. Entonces hay que coger esas ideas, pero transformarlas en lo que Algenex necesita, ¿no? Entonces esa parte que es muy bonita y que estamos deseando hacer, pero que es fundamental que la hagamos acompañados de una ingeniería, porque nosotros sabemos lo que queremos que ese robot consiga hacer, y el ingeniero sabe qué se puede hacer, ¿no?, con lo que hay en el mercado. Entonces, ahí tiene que haber una comunicación muy buena y una colaboración para poder llegar a lo mejor y, desde luego, con digitalización de por medio, seguro. Sí, sí. No, es muy importante el aspecto humano de la digitalización, porque al final la tecnología está ahí, las barreras las ponemos nosotros, y no me valen excusas que he visto por ahí de la agencia regulatoria, no, todo esto es defendible. Y este ejercicio que vais a hacer yo creo que va a ser muy interesante para vosotros también, porque aunque sean cosas sencillas, pero que la gente se empiece a acostumbrar, ¿no? Y bueno, salir un poco de zona de confort, tampoco es mucha zona de confort, pero quiero decir, de su operativa de día a día ya es importante, y que sepan que si hace una cosa, pues queda grabada en timestamp y que las cosas pues después quedan más trazadas, más limpias, y no para fiscalizar, sino para ver dónde mejorar. Y entonces estos pilotos, si tienen sentido para después pasar a los industriales, es lo que hemos visto que da muchos frutos. Y además la digitalización es una etapa que puede ser previa a la industrialización, ¿no? Correcto. Se puede aplicar a un proceso más de desarrollo, más de laboratorio, ¿no? Y como es una tecnología completamente escalable, ¿no?, ya ir directamente con esa tecnología probada, testeada, a la fase de industrialización, ¿no?, con todo el ahorro que supone, ¿no?, tener que probar esta tecnología ya a una escala mucho mayor, ¿no? Yo quería también profundizar un poquito más en el tema que planteaba yo del escalado, ya un poquito más incluso técnicamente, ¿no?, de qué estrategias usáis, ¿no?, para pasar de una escala piloto, una escala laboratorio piloto, a una escala productiva, ¿no? Que esto depende mucho incluso de la tecnología, del tipo de producto, ¿no? Sabemos que hay las tecnologías de scale-up, ¿no?, que es hacer lo que estáis haciendo en el laboratorio a una escala más grande. Por ejemplo, pues tenemos un reactor de 1 litro, ¿no?, y a escala productiva lo tenemos que elevar a un reactor de 1000 litros, ¿no? Esto conlleva todo un desarrollo de escalado de proceso, ¿vale?, que lleva un tiempo, ¿no?, unos costes, ¿no?, y unos riesgos, ¿no?, de que te varíen tus parámetros críticos de procesos, ¿no? Y después tenemos otra tecnología otra manera de abordarlo, ¿no?, que sería el scale out, ¿no?, el hacer lo mismo yo que tengo ya a escala laboratorio o a escala piloto y replicarlo más veces, ¿no? Que esto, por ejemplo, con tecnologías como sería la terapia celular, ¿no?, es, sobre todo al inicio, ¿no?, es un poquito lo que se ha abordado, ¿no? Hasta cierta escala, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros estas distintas aproximaciones? Y también un poquito desde el punto de vista incluso de flexibilidad, ¿no?, de tener una única línea a tener varias líneas. Bueno, nosotros es que, como digo, el escalado lo contemplamos, se trata de escalar la cría de un insecto. Tenemos 2 entomólogos que son expertos en cría industrial de insectos y saben lo que hay que hacer, ¿no? Cómo cambiarles la dieta, cómo es el device, cómo son las cámaras visitables aclimatadas, etcétera.
Es que nuestro escalado es totalmente diferente al que puedo hacer en un bioreactor. Romy, ¿no? Yo pensaba más, ¿no?, en el proceso de purificación, ¿no? Igual hago más, claro, o sea, vosotros tenéis pues unos kilos de insectos ahora, ¿no?, que procesáis, ¿no?, y después tenéis que extraer de ahí, ¿no?, vuestra proteína, ¿no? Cuando tengáis pues estos kilos multiplicados por 10, por 20, por 100 veces, ¿no?, la estrategia que aplicaréis, ¿no?, será la misma. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo visualizáis? Bueno, no, claro, hay que escalar los volúmenes y por lo tanto, bueno, pues habrá que hacer un estudio de escalabilidad de todo eso. Pero no sé exactamente qué preguntas exactamente. Sí, o sea, nosotros al fin y al cabo nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, nosotros pasan proyectos o varios proyectos al año en el que empiezas desde un proceso que idealmente está establecido en el laboratorio con unas operaciones bench, que lo primero que tienes que hacer es traducirlo a una operación industrial. O sea, pues de un cultivo en un matraz a un cultivo en un bioreactor, de una tripa de diálisis a una ultrafiltración o diafiltración, que son operaciones bench, que tienen su equivalente en piloto, pero que las variables operativas, los parámetros críticos de proceso y que las variables críticas de proceso que tienes en uno y en otro es diferente. Y entonces lo primero que hay que hacer es esa traducción del proceso bench a un proceso industrial, aunque sea a pequeña escala. Yo creo que esa traducción hay que hacerla más pronto que tarde, porque los impactos en calidad del producto, pues es cuando fabricas en un matraz que tiene unas limitaciones que todos conocemos, a cuando pasas a un fermentador, que cambias las limitaciones, cambias las productividades, cambias los niveles de expresión y demás, esos pues te pueden afectar a la calidad del producto. Entonces muchas veces estás haciendo un súper trabajo en un matraz y después cuando escalas a un bioreactor, pues aquello se parece como un huevo a la castaña. Y después lo mismo en el DSP, ¿no? El empezar a las eficiencias que tú tienes cuando tú centrifugas en una centrífuga Sorval o cuando lo haces en una centrífuga de disco y plato, pues el producto que te queda no es el mismo exactamente. Y esto pues tiene sus implicaciones y todas las etapas posteriores, ¿no? Entonces hay que, digamos, pasar del bench al piloto. Y después, una vez que lo tienes establecido ya con equipamiento industrial, digamos, está la fase de escalado. Pues estoy haciendo esto a 5 litros y lo quiero hacer a 30 o lo quiero hacer a 200. Con una membrana de filtración o 4, con una columna de un diámetro de 10 centímetros o de 60 centímetros. Entonces tienes que escalarlo hasta tu escala productiva. Y yo creo que todo ese proceso, evidentemente, cuanto más digitalizado esté, pues mejor, porque te va a ayudar a toda la trazabilidad. Nosotros estamos, como conocéis, invirtiendo bastante en toda la gestión digital de todos estos procesos y después ya lo transfieres una vez que esté establecido a tu planta productiva. Y en tu planta productiva pues tienes que validar que estás siendo capaz de obtener lo que has venido obteniendo, ¿no? Y estableciendo las condiciones de operación. Ahí yo en este punto estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Que esa planta productiva, cuanto más digital esté desde la entrada de la materia prima hasta la salida del producto final, cuanto más digitalizado tengas todo el proceso, mejor. Te va a facilitar muchísimo la vida. Yo particularmente también soy un fan de la digitalización. El tema es después el hacerlo... Bien, ya llevamos 2. El gestionarlo también correctamente, ¿no? Porque muchas veces lo que tiendes pues tengo una necesidad y busco al líder del mercado que resuelve esa necesidad, ¿no? Pues tengo una necesidad de automatizar mi sistema de calidad, pues voy a buscar un sistema electrónico de gestión de la calidad y voy a intentar coger el mejor en ese ámbito. Quiero gestionar el laboratorio de control de calidad, pues voy a buscar el software mejor de gestión del laboratorio de control de calidad. Ya acabas teniendo los silos tecnológicos
de los que hablábamos, y después pues puedes tener, quizás si no lo abordas correctamente desde el principio, un problema de islas que son los Messis cada uno de su disciplina, pero que no se hablan entre ellas. Y entonces incurrir en duplicidades o incurrir en problemas de conectividad, y etc. Al final, no sé, nosotros ese es el tipo de proyecto más típico que tenemos, desde un poco casi el gen hasta el producto, y lo tratamos de manejar de esta manera. Claro, y además en vuestro caso, perdona, es muy importante el conocimiento de este dato, ¿no? De dataset, que el conocimiento que traes de cada parte del proceso de escalado te sirve para ahorrar costes en la siguiente etapa, típicamente, porque tienes un conocimiento. Si aprovechas estos datos que has conseguido y conocimiento en esta fase, ¿no? La siguiente entiendo que se reduce el riesgo o el coste de conseguir un escalado. Es un poco Sí. predicción, ¿no? De predicción en el escalado. Nosotros lo que tratamos de hacer, bueno, es ir cerrando una etapa, consolidando una etapa y entrando en la siguiente, ¿sabes? Porque si no, al final, si varías la anterior, te va a variar la siguiente. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola y la historia sin fin. Entonces, pues el ir consolidando etapas y estableciendo hasta el final. Y después pues escalar un poco siguiendo la misma filosofía, ¿no? Pasando al siguiente nivel, teniendo claros cuáles son o tratando de tener claros cuáles son las variables críticas de cada operación unitaria, cuáles son los KPIs que yo busco en cada una de las operaciones unitarias, los parámetros de performance, y con eso pues establecer la operación, y luego en el escalado pues cuáles son las variables que me van a afectar más cuando yo estoy cambiando una escala a otra. Sí, muy bien. Y además yo creo que vuestro cliente final valora también este asset, ¿no? Esta capacidad de trazar todo lo que habéis hecho, justificado con datos, etcétera, ¿no? Esto es una transparencia que demuestra vuestra calidad cuando transferís el producto a... Sí, al final, o sea, tú cuando acabas el proceso de desarrollo, tienes que acabar con un paquete de transferencia, bien sea para transferirlo a tu propia planta de fabricación, sí, o para transferirlo a una planta de un tercero, o del cliente o a otro sitio. Entonces, sí tienes que acabar con un paquete documental que sea suficientemente sólido para que donde se reciba se pueda reproducir. Perfecto. Y luego la parte de inteligencia artificial, ¿no? De la digitalización, que te permita predecir, bueno, como un parámetro más upstream te puede llegar a afectar en el downstream. Y también predecir un poco, bueno, en ese escalado que vas a hacer, que es verdad, como decía Alberto, que puede, perdón, Pablo, que te puede variar mucho durante el escalado. Bueno, a lo mejor ahí te puede ayudar a predecir un poco qué va a pasar. Sí, esto es muy importante cuando entramos ya en inteligencia artificial y predicciones, la capacidad holística de coger todo tipo de datos, no solo los que conocemos o sean más fáciles de coger, ¿no? Típicamente presiones, temperaturas, todo el mundo se atreve, pero a la que empiezas a condiciones de sala, a interacción de operarios y demás, toda esta visión holística te va a generar unos modelos más precisos, y esto es importante. El end-to-end de la digitalización que comentas, desde que entra la materia prima hasta que sale por la puerta, cuanto más dato variable en volumen y tipología de dato, más enriquecedora será toda esta predicción. Yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho más sentido en procesos, en un proceso que se repite recurrentemente, porque al final generas un dataset sobre el que puedes aplicar un algoritmo, el que sea, lo que Caifusa o el que fuera, para predecir. Al final, cuando estás en desarrollo, que también vas ajustando condiciones, yo creo que no generas tantísimo dato como para poder establecer un modelo robusto que te permita predecir. En cambio, en fabricación, si estás fabricando el mismo producto durante semanas, semana, sí que es cierto que ahí yo creo que tiene mucha potencia. Yo en el pasado, en plantas de fabricación, hemos utilizado modelos de redes neuronales y realmente pues funcionan. Muy bien. En nuestro caso es importante porque, bueno, digamos, a lo mejor en bioreactores hay mucha información ya ahí fuera, pero como nosotros tenemos una tecnología muy novedosa, hay parámetros que desde la cría ya del insecto, esa crisálida que luego vas a inocular,
vemos parámetros que a lo mejor a simple vista no tiene lógica que te puedan afectar luego en el downstream, y estamos viendo que sí que afectan. Pero claro, hacer este análisis estadístico a mano Claro. es imposible, básicamente. Entonces, tener una herramienta que te recoja todos los datos y te haga un análisis de, bueno, si yo cambio este parámetro, esta temperatura 1 grado arriba, 1 grado abajo, ¿cómo me afecta luego a la productividad o a la viscosidad del extracto o a lo que sea? Para nosotros es muy importante, porque, bueno, digamos que ahí la historia la estamos escribiendo, entonces tenemos que hacer mucho de este análisis predictivo y estadístico. Relacionado con esto también, recordemos que, igual que nosotros escalamos el proceso, ¿no? Como ha comentado Pablo antes, los servicios, ¿no? También tienen que escalar, ¿no? No es lo mismo en el laboratorio pues, tener un agua milicú, ¿no? Que es un aparatito pequeñito que te genera agua, ¿no? Que en una planta industrial un lazo de generación de agua para inyectables, ¿no? Que requiere un generador de vapor puro, condensador y un sistema de recirculación, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Planteárselo, ¿no? Durante el escalado, ¿no? Cómo vas a proporcionar, ¿no? todos tus servicios a tu proceso. Por eso es importante hacer bien los cálculos de capacidades, ¿no? Y ahí la ingeniería, yo creo que, si no la tienes interna en la empresa, obviamente, hace un papel fundamental, porque bueno, hay que prever bien qué capacidades van a ser las que va a requerir tu proceso, de agua, de lo que sea. Correcto. Muy bien, interesante. Yo creo que podemos pasar al siguiente bloque. Sí. Pasamos porque hemos pasado por todos los temas que queríamos ver. El tercer bloque sería el Talent Acquisition and Retention, ¿no? Muy enfocado a, sobre todo, no las fases de desarrollo, sino las fases productivas, ¿no? ¿Cómo habéis vosotros abordado, ¿no? Las necesidades, ¿no? De incorporar nuevo personal, ¿no? al pasar a tener una planta productiva, ¿no? Un poco la estrategia, promoción de personal interno, adquisición de personal externo. ¿Cómo veis el mercado de talento? Bueno, en el caso nuestro es que fue un movimiento muy rápido de una planta que era de I+D a una planta productiva, con lo cual sí es verdad que hubo que hacer un cambio completo, como he dicho, de filosofía y planteamiento de la planta. Además, en nuestro caso fuimos adquiridos por Takeda, con lo cual fue incluso un cambio muchísimo mayor, porque muchos de los servicios que teníamos en planta eran redundantes, con lo cual tenía muchísimas connotaciones. El tema del personal, básicamente la contratación de personal externo es muy compleja, por lo menos en el área de ingeniería es muy compleja, sobre todo porque hay baja oferta de candidatos y candidatas para posiciones tanto de mantenimiento como de ingeniería, cualificaciones, gestión de proyectos, automatización sobre todo. Es muy complejo, el mercado ahora mismo es muy competitivo. Andamos todas las empresas farmacéuticas peleándonos entre nosotros para coger candidatos, y la verdad que es uno de los problemas que actualmente estamos teniendo dentro de esa retención de talento y de esa adquisición de talento. Nosotros estamos tratando de optar por un modelo Barça, ¿no? de tratar de desarrollar a la gente internamente, por lo que tú comentas. O sea, hay una dificultad, yo creo, de tener perfiles externos, y después tampoco siempre el perfil externo te soluciona el problema. Entonces, sí que estamos apostando mucho por gente brillante, jóvenes, que tengan un recorrido, pero sí que es cierto que necesitas pues perfiles un poco más senior en algunas de las posiciones. Y es cierto también que si cambias de filosofía, ¿no? Yo tengo una compañía de desarrollo donde tengo mucha ciencia en un área molecular, esos perfiles no es el mismo que te va a dar al botón en la caldera. Claro. Efectivamente. Es un perfil diferente, y sí que es cierto que tienes que incorporar a gente
tienes que añadir la función de mantenimiento, la función de ingeniería, la función de producción. Entonces, ahí sí que, pues idealmente es adquirir talento de fuera para que pueda desarrollar al equipo, ¿no? Pero nosotros, más allá de estas posiciones a lo mejor más puntuales que pudiéramos no tener dentro, tenemos una filosofía de tratar de desarrollar a la gente interna y apostar por esto. Es más lento, quizá, pero yo creo que el resultado a medio plazo es más positivo. Bueno, también tiene sus ventajas, yo creo, porque bueno, retienes todo el know-how y eso es muy válido también, ¿no? La experiencia, como digo yo, es un grado. Nosotros estamos justo en ese momento también ahora de pasar de una empresa en fase de desarrollo a una empresa ya de producción. De hecho, la planta que montemos va a ser una planta de producción. Y sí, yo creo que nosotros también tenemos esa mentalidad de promocionar a la gente interna. No tenemos mucha rotación, o sea que la gente debe estar contenta en Algenex, pero es verdad que es necesario, como decías, la mentalidad no es la misma de alguien que trabaja en desarrollo que alguien que trabaja en producción. Entonces, el que pueda y quiera hacer ese cambio de chip será bienvenido y se quedará. El que no, bueno, siempre va a haber una sección de la compañía que va a ser desarrollo porque bueno, una compañía, una biotecnológica, para mí nunca puede dejar de innovar, ¿no? Y siempre tiene que haber innovación en la compañía. Pero es verdad que el perfil de producción, bueno, pues a lo mejor algunos tienen que venir de fuera. Entonces, ¿y cómo enfocáis, por ejemplo, la promoción del personal interno, ¿no? ¿Cómo formación interna, formación externa, cómo lo enfocáis cuando alguien quiere dar este paso, ¿no? En nuestro caso, de momento, hacemos formación interna, nos apoyamos, claro, es que vuelvo a lo mismo, somos muy pequeñitos. Entonces tiramos mucho de consultores externos cuando no tenemos, por ejemplo, regulatorio ahora mismo no tenemos internamente. Entonces, bueno, tiramos de consultores, pero el que le toca lidiar o, digamos, coordinar eso, bueno, está aprendiendo mucho de regulatorio durante el proceso, por ejemplo. Entonces, eso quieras que no es una formación interna, es una promoción, ¿no? que tu empresa te da la oportunidad de hacer. Si esa persona se queda, pues toda esa inversión que has hecho en esa consultoría interna ya lleva el know-how, ¿no? de lo que ha aprendido. Entonces, yo creo que la formación interna es importante. Es verdad que para según qué puestos necesitas también una formación externa, porque sea algo un poco más, digamos, que necesites una formación un poco más profesional, entonces ahí sí. Entonces podríamos resumir Lesson Learn número 18, me he perdido ya, no sé por cuánto vamos, pero que el modelo Barça funciona, ¿no? El modelo cantera funciona, y esto dicho en Madrid, en el Pharma, que estamos ahora en el Pharma, tiene doble mérito, pero me gusta mucho que se promueva la carrera dentro de la compañía. Sí. Bueno, el problema que comentabas, también incluso en Clinea lo hemos tenido, ¿no? Ostras, tenemos proyectos, necesitamos aumentar plantilla, ¿no? Y el mercado, pues, ahí tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, nos cuesta encontrar según qué perfiles, ¿no? Según qué necesidades de la empresa, ¿no? También apostamos muchísimo por gente joven, pero bueno, esta gente joven pues necesita un recorrido, ¿no? dentro de la empresa. Claro. Necesitas una masa crítica, sí, desde luego, y una vez que yo creo que tienes una masa crítica, un camino desde una beca a una primera contratación, a una posición de técnico, a una carrera profesional de ese tipo, yo creo que si la gente quiere, este perfil de empresas es... Yo ayer hablaba con una compañera que entró de becaria y que ahora tiene un puesto de responsabilidad en unos pocos años, y decía que es que había hecho como 10 carreras. Claro. Y es una realidad, o sea, la oportunidad por el tipo de tecnologías, o sea, de industria que somos, de dinámica, de alta tecnología y demás, o sea, la posibilidad de aprender y de evolucionar rápido es muy grande. Entonces,
si tienes ese proceso de evolución montado. Otra cosa también, el problema es cuando tienes que crecer más rápido que lo que te permite, digamos, esa cadena, ¿no? Que sí que pues tienes que incorporar a gente, que se estresa quizás un poco más la plantilla porque hay que ir a lo mejor un poco más rápido de lo que te da el flujo, pero bueno, yo creo que a largo plazo es una estrategia más ganadora que estar fichando para todas las posiciones y demás. Que no quiero decir que para posiciones no haya que fichar, que desde luego que hay que hacerlo. Sí. El modelo Madrid también funciona. Sí. Una cultura de yo doy crédito y hablo con conocimiento de causa, que esto es así, funciona. O sea, yo cuando entré al Genex tenía un background totalmente científico y bueno, me embarqué en la aventura de la gestión de una biotech y bueno, 7 años después he aprendido, vamos, lo que no está escrito, porque me ha tocado montar un sistema de calidad para tener el certificado ISO. No teníamos nadie de calidad, venga, pues vamos a ello. De regulatorio, porque hay que pasar un dossier regulatorio. Que es verdad que, bueno, pues puedes decir, siempre es mejor tener a un experto al lado, ¿no? Porque va a ir todo más smooth, va a ser más fácil, va a ser... Pero el aprendizaje ese que te da y que te permite la empresa, y luego que eso se quede en la empresa, es muy válido también. Es muy válido, porque se crea como una cultura de empresa, ¿no? Yo he participado en este crecimiento. Entonces, eso yo creo que es muy bueno. Parte o partícipe es importantísimo. Bueno, eso es mucho el valor también de la consultoría, ¿no? La consultoría no solo te resuelve un problema concreto, ¿no? Sino que también te da un empujón, ¿no? Si lo sabes aprovechar, claro. es un tema importante, ¿no? Y relacionado con lo que comentábamos aquí del personal, incluso en Clinea, hemos llegado al extremo, ¿no? Ya de colaborar con universidades, ¿no? Organizando cursos, ¿no? Para incluso atraer ya más talento al sector, ¿no? En concreto tenemos montado una colaboración con el IQS, en el cual pues bastante personal de Clinea, ¿no? Colabora como profesores, ¿no? Para formar pues personal, o sea, para nosotros o para toda la industria, ¿no? Porque vemos, ¿no? También esta falta de según qué perfiles, sobre todo en nuestro caso en ingeniería, que veo que también es una percepción común, ¿no? Que nos aportar nuestro granito de arena, ¿no? A que llegue más talento, ¿no? al sector. Sí, nosotros estamos haciendo también estrategias de ese tipo, o sea, con relaciones con institutos de FP, para FP Dual, que pues alumnos que se pasan 6 meses y que después pues, están funcionando, pues pueden continuar. O sea, realmente sí que tratamos de hacer ese tipo de colaboraciones para tener fuentes de captación que nos ayuden en el crecimiento. Yo quería comentar un tema con respecto a la retención de talento, sí. La importancia de los planes de desarrollo de los equipos, escuchar a los equipos y ver un poquito también cuáles son sus pretensiones de futuro, porque también estamos en una época en la que los equipos no tienen la misma visión que podíamos tener hace años de permanencia en una empresa, mantener un trabajo muy monótono, con unas necesidades muy fijas. Esto es muy importante, porque ¿qué motiva a la gente? Claro, exactamente, la motivación, yo creo que es importante escuchar a los equipos para saber un poco cuáles son sus intereses, porque al final eso es lo que puede ser la diferencia entre mantener a un empleado o no mantenerle. O sea, simplemente de escucharle, mira, yo quiero una posición o me gustaría esta pretensión, y al final trabajar para ello. Que se vea que hay una escucha de esos intereses, creo que es muy importante a la hora de intentar asegurar la retención de ese talento. La parte más soft, quizá, no solo todo es dinero, que también... Exactamente, totalmente. El debate es motivacional. Totalmente. Además, una cosa que tiene nuestra industria es que es una industria muy cambiante, muy retante. El futuro no está escrito, puedes ir a por él. Entonces, creo que ese tipo de cosas son muy motivadoras para el que va a trabajar en ese tipo de empresas. Sí, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, el que la gente esté contenta, que el equipo esté contento, es fundamental para que todo marche bien. Y otra cosa muy importante es también tener claras las capacidades o los skills de cada uno. Sí. Tú puedes tener 10 técnicos de laboratorio y no quiere decir que todos hagan exactamente lo mismo bien o mal. O sea,
habrá uno que tenga más skills para ciertos procesos o ciertas técnicas y otro para otras. Entonces, encontrar el lugar de cada persona, no tratar a toda la gente de un mismo puesto igual, es fundamental, porque siempre pueden tener un puesto en la empresa. Es buscar qué capacidades o qué skills, qué puntos fuertes tiene y ponerle precisamente en el lugar donde tiene que estar. Además que eso te va a permitir, en el caso de que tengas nuevas necesidades, hacer reorganizaciones y sacar potencialidades de gente que te lo puede aportar. Eso es. Tú ya te encargarás de darle las capacidades o entrenamientos, pero son un potencial muy elevado que puedes aprovechar dentro de la empresa. Sí, y esto al final es que integrar también más pronto que tarde quizá una función de recursos humanos que ayude a gestionar pues todas estas circunstancias que cuando eres una empresa más pequeñita, que es más una familia casi, es más sencillo de entender la necesidad o el interés de una persona u otra, y cuando vas creciendo pues el gestionar o automatizar también, o sea, esto para entender cuáles son todas las necesidades, las fortalezas de cada persona e intentar hacer toda esta gestión lo mejor posible, pues realmente es que es un trabajo a tiempo completo. Sí, Además que se están creando nuevas posiciones, nuevos sitios, ¿no? Yo he visto el Chief Digital Officer, ¿no? El Data Analyst, estos tipos de perfiles que antes no teníais en las compañías. Entonces, dimensionar la job description y encontrar el perfil adecuado en estos nuevos perfiles para los nuevos retos de digitalización o de vuestros propios modelos de negocio de terapias avanzadas. Son tecnologías muy nuevas que hay gente que aún el puesto no está creado, ¿no? O sea, esto es importante, creo yo. No sé, Jordi, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que hemos tratado todos los temas. Muchísimas gracias por participar en esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los que nos estáis viendo en streaming. Vamos a colgar posteriormente el vídeo tanto en la SEBIO como en la página web de Clinea. O sea, si alguien se lo ha perdido, algún compañero, pues lo podremos ver. Y bueno, encantado de haber compartido este tiempo con todos vosotros y espero que nos podamos ver pronto. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.